Listo, ya está. Lo vuelvo a decir, Silvia Pérez Isay es titular de cátedra de la materia práctica docente universitaria de la licenciatura en Tecnología Educativa, UTN, y ella nos ha colocado aquí que como licenciada en educación me he dedicado toda mi carrera profesional a desarrollar personas en entornos laborales. Esto me ha permitido adquirir una perspectiva que complementa la consistencia académica con la práctica laboral en entornos complejos. Completan mi formación una especialización en gestión educativa, una maestría en desarrollo sustentable, formación como coach organizacional y actualmente me encuentro en plena formación como consteladora familiar y organizacional. Bueno, les dejo el control. Tienes media hora, Silvia, y las preguntas las pueden Bien. hacer en el enlace que les voy a colocar en este momento. Ujú. Bueno, muchísimas gracias, Carmen. Bueno, es un gusto saludarlos. La verdad que está bueno que estemos desde diferentes puntos de Latinoamérica. Acá en Argentina estamos celebrando el feriado por el Día de la Diversidad Cultural, así que está bueno compartir este espacio con ustedes. ¿Mm? Em, Bueno, primero les cuento un poco el recorrido que vamos a hacer en estos próximos 20, 30 minutos aproximadamente, que tiene que ver un poco, como decía antes, con quizás un proceso de autorreflexión como estudiante y por el otro lado también como docente a cargo de la materia de práctica docente, respecto de cómo nos educamos y cómo nos formamos cuando tenemos que relacionarnos en entornos educativos con adultos, ¿sí? Lo primero que vamos a ver es esto de la redefinición, que es esto de la andragogía, que es un término que anda por ahí dando vueltas, pero que es relativamente nuevo en el campo de la educación. Después vamos a ver un nuevo modelo de educación que tiene que ver con esta idea de, bueno, ¿cómo hago para trabajar cuando trabajo digamos, con adultos? Quizás una aclaración importante que hago es que la propuesta que yo les hago no tiene que ver necesariamente con la educación docente, ¿sí? Sino que tiene justamente una visión amplia respecto a lo que significa la educación de adultos en todos sus niveles, ¿sí? Después vamos a ver algunas cuestiones que yo les llamo un poco más técnicas, que tiene que ver cómo planteo yo lo que es el diseño andragógico, y en este caso es contarles un poco cuál es mi experiencia en la aplicación de este diseño, y vamos a trabajar sobre algunas conclusiones, ¿sí? La idea es que ustedes me puedan ir haciendo las preguntas que digamos, les parezcan pertinentes, y bueno, voy a ir viendo si puedo contestarlas en el momento, si no, las dejaremos para el final, ¿sí? Igual lo que les pido es que si llegan a tener cuestiones que no entienden a medida que voy haciendo, inmediatamente lo escriben y yo lo voy leyendo, ¿sí? Buenas tardes, a los que van llegando. Bueno, lo primero que les quiero comentar es esta idea de esto de que la educación como fenómeno social es en un mundo en crisis, ¿no? O sea, ¿cómo abordamos esta idea? ¿Y por qué la idea de dependemos de un castillo? Desde la experiencia, desde la mirada que yo tengo al respecto de lo que va sucediendo en educación, están apareciendo algunos fenómenos que son interesantes, ¿no? Obviamente yo me remito quizás un poco a mi experiencia en lo que se refiere a la educación en la Argentina, quizás algunos intercambios que algunos intercambios que voy teniendo con colegas desde otros lugares, ¿sí? De hecho, he tenido alumnos y colegas con quienes hemos intercambiado algunas de estas ideas, ¿no? Pero aparece como esta idea de la educación en crisis desde el punto de vista de, está sucediendo que la escuela transmite contenidos que en realidad los alumnos, alumnas, no necesariamente desconocen, ¿sí? Sino que comienza a ser con la aplicación de todo lo que implica el acceso a la tecnología en algunos casos, comienza a darse este fenómeno de que en realidad ellos ya traen un bagaje de contenido, ¿sí? Y la escuela sigue trabajando a veces con un modelo tradicional, esta idea de que somos una tabula rasa que llegamos a la institución educativa y parece que ahí es donde nos transformamos en personas, ¿no? Y en este sentido, me parece que hay un punto que es importante a repensar, y es, cuando yo construyo un marco educativo, ¿desde dónde los construyo? Si lo que más me importa es aquello que se refiere a digamos, cómo me relaciono con el contenido, o si en realidad tengo en cuenta cuál es el contexto en el cual estoy dando
un proceso educativo, o si pongo el acento en qué sucede con las personas que participan en ese proceso educativo, ¿sí? Jorge, no te preocupes, acá estamos, tuve una excelente presentación, así que estamos a full aquí. Em, entonces, me parece que la idea del castillo tiene que ver con esta mirada que inclusive esto sí atraviesa toda Latinoamérica en general y diría que casi el mundo, ¿no? De que en general la educación se asocia con esta idea de las grandes instituciones educativas, ¿no? Cuando uno habla inclusive de educación de excelencia, lo primero que se remite son edificios que están armados para determinado tipo de estructura educativa, ¿sí? Ya sean los niveles primarios, secundarios o universitarios, ¿sí? Nosotros imaginamos, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno se imagina la educación universitaria, en general piensa en instituciones como Cambridge o como Harvard, ¿no? Como lugares de excelencia, digamos, a nivel internacional, o inclusive en cada país, digamos, las instituciones educativas de excelencia, y uno asocia casi siempre a un gran edificio, ¿no? Como si en realidad la educación tuviera que tener el lugar en ese espacio. Y acá es donde me parece que aparece la primer gran crisis, ¿sí? Porque lo que está empezando a pasar es que hay muchos procesos educativos que se dan fuera de la institución educativa edilicia, ¿sí? Empiezan a aparecer otros fenómenos en relación a cómo se estructura la educación y sobre todo teniendo en cuenta si hablamos de la educación de adultos, ¿sí? Hasta acá vamos más o menos bien. Yo cada tanto les voy a ir pidiendo que me confirmen que me van escuchando bien para que quedarme tranquila de que estamos navegando juntos. A ver, buenísimo. Bueno, entonces, un poco la idea es pensar en esto de si nosotros empezamos, por ejemplo, nosotros en este momento estamos constituyendo un espacio de intercambio que si bien no forma parte de una instancia educativa formal, es cierto que estamos intercambiando conocimientos, ¿sí? Entonces, desde este punto de vista, empezamos a pensar en red y en donde ya este modelo de la educación de un aula con asientos ordenados, un docente adelante con un pizarrón, eh, la realidad es que empieza a desdibujarse de alguna manera, ¿sí? Y esto es lo que genera, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos, mucha crisis, porque la educación de los docentes o de las personas que van a abordar procesos educativos está más relacionada con el modelo tradicional del aula y el pizarrón que con empezar a construir esta idea de cómo trabajo en red o cómo construyo en red, ¿sí? Con esto, una aclaración importante que hago, no estoy diciendo que no haya espacios educacionales que trabajen con este concepto de red, porque de hecho está apareciendo en muchísimos lugares esta idea, ¿sí? Quizás estoy hablando de la mirada más tradicional sobre la educación, de aquellos espacios en donde se brinda la educación más masiva, ¿sí? Entonces empieza a aparecer como esta necesidad de pensar en red, de alguna manera, cómo me construyo a mí mismo, ¿no? A mí me pasó hace unos años que alguien me dijo, bueno, en realidad dentro de unos años no va a ser necesario presentar el currículum, sino que va a ser necesario, digamos, comentar cómo está constituida la red que uno tiene, ¿no? De referentes. Y sinceramente cuando yo a veces reviso en LinkedIn, mi perfil en LinkedIn, me acuerdo mucho de este comentario que me hizo una persona brillante, abogado especialista en entornos virtuales, este, mm, que sinceramente creo que tiene razón, porque uno a medida, a ver, ahí me escuchan mejor, no sé Raúl si es un tema tuyo, chequea que esté por favor el tema de los micrófonos, de los auriculares, ok, buenísimo. Bueno, entonces te pido Raúl que veas si no es un tema de la máquina que vos tenés, ¿sí? Bueno, entonces lo que digo es esto, digo, cuando uno ve la instancia de LinkedIn, en alguna medida aparece como esta cuestión de uno comienza a ser como una persona más reconocida cuanto, digamos, en el momento en que sus contactos de red empiezan a ser personas reconocidas, ¿no? O sea, a mí me pasó que hubo un vuelco muy importante en algún momento en donde yo, digamos, producto de mi postura inquieta frente a la vida, empecé a participar de varios espacios de congresos y de encuentros, y ahí es como que hubo un vuelco, de repente pasé a ser alguien que empezó a tener un montón de contactos, ¿sí? Entonces, y en este sentido, aparecen fenómenos que desde la mirada de la educación tradicional son absolutamente novedosos, ¿sí? Porque no es solo que yo tengo en mi red de LinkedIn, perdón, contactos interesantes, sino que a su vez me permiten vivir en red,
¿sí? ¿En qué sentido? En que yo puedo construir eh, proyectos, instancias, relaciones, resolver algunos problemas a partir de la red que yo tengo instalada en las diferentes redes sociales, ¿no? Pongo el caso de LinkedIn trabajando desde una mirada más profesional. Si lo pienso desde una mirada personal, a mí me impacta, yo que vivo mucho tiempo en el entorno virtual, me impacta digamos, los fenómenos que se dan en redes como Facebook, por ejemplo, ¿sí? En donde hay gente que de repente no solo encuentra novio o novia, como digo yo, sino que aparece también esta cosa de resolver un montón de cuestiones, ¿no? A mí me pasó que en algún momento, comento esto como un fenómeno que se da, me quedé sin la persona que trabajaba en casa que me ayudaba con las tareas del hogar y puse un pedido de auxilio en Facebook, a los 2 días tenía 4 teléfonos de personas, ¿sí? Y esto empieza a generar como un proceso completamente distinto de construcción, ¿sí? Entonces empieza a aparecer esta idea del fenómeno de educar en red. ¿M? Entonces, ¿cómo hago si yo tengo que romper la lógica del maestro frente a un pizarrón? ¿Sí? Y ahí es donde me parece que aparece, digamos, que surge esta necesidad de crear como nuevos mundos. La imagen que estamos viendo es una de las imágenes que representa una de las Ciudades Invisibles de Italo Calvino, libro que yo personalmente invito a que lean, porque realmente además de ser precioso, para los educadores creo que nos da un montón de elementos de cómo entender los diferentes mundos, ¿sí? Entonces, me parece que acá es donde hay un desafío muy grande, porque lo que empieza a aparecer es esta necesidad de empezar a crear nuevas instancias educativas que tomen a la red como base. Y esto, en términos formales, marca un hito de transformación absoluta, ¿sí? Porque rompe la estructura del edificio, ¿no? O sea, nos olvidamos del gran castillo escolar educativo y pasamos a construir algo que está más relacionado con la experiencia de las personas que se relacionan entre sí. ¿Me van siguiendo? O sea, se puede ver un poco lo que estoy tratando. Me imagino que ustedes algo de esto deben haber vivido de alguna u otra forma, si están conectados virtualmente en este momento. ¿Lo pueden ver esto? Sí, sí, sí se La puede ver. diferencia, digo, entre la educación tradicional y esto de crear nuevos mundos en red. Eso va pasando con el transcurso del tiempo y si estamos educando desde Facebook, desde cualquier página que tengamos. Carmen, te estoy escuchando, pero no llego a entender si me haces algún comentario a mí. Bueno, buenísimo. Entonces, una de las cosas que empieza a suceder es que aparecen como necesidades, ¿sí? Em, que son como cosas nuevas, ¿sí? Como experiencias nuevas en lo que es el entorno educativo. Y una de las cosas que a mí particularmente me parece sumamente interesante es pensar en cómo construir el sueño en la construcción del cambio, ¿no? Y esto tiene que ver con, yo trabajo mucho todo lo que significa diálogos apreciativos, que es esto de construir cómo resolver las situaciones. En vez de plantearme un problema, planteo qué es lo que me gustaría conseguir, ¿sí? O sea, en vez, por ejemplo, en lo que se refiere a acoso escolar, bullying, en vez de trabajar sobre cómo resuelvo el problema que 2 chicos se agredieron, empiezo a construir cómo logro que un grupo educativo pueda integrarse desde otro lugar diferente, ¿sí? Entonces, desde ahí me parece que el valor del sueño es lo que de alguna manera motoriza la construcción del cambio, ¿sí? Y esto me parece que es una forma también de pensar la educación desde otro lugar absolutamente diferente. ¿M? Entonces, ¿cuáles son las características que desde mi experiencia, desde la mirada que vamos construyendo con la cátedra que tengo a cargo aparece? Es esta idea de que este cambio tiene que estar de alguna manera basado, digamos, o tiene que implicar potencia en el sentido de que va a tener que romper estructuras muy fuertes, ¿sí? Porque de alguna manera va a traer como cuestiones relacionadas con romper modelos de enseñanza y de aprendizaje que están muy instalados. Piensen que nosotros, yo siempre pongo el ejemplo, digamos, con mis casi 40 años educativos, a mí me enseñaron casi igual desde el punto de vista espacial, digamos, de cómo está estructurado el espacio
en la educación primaria que en el curso que hice como coach organizacional, ¿sí? Siendo que tenía ya más de 40 años. Esta cuestión del pizarrón, los asientos, el docente impartiendo la clase, ¿sí? Entonces, es necesario potencia porque va a ser necesario de alguna manera que la transformación sea fuerte y va a tener que romper estructuras, ¿sí? Pero a su vez, dentro de esa potencia, va a tener que tener esta característica de levedad, que no significa, a ver que por ahí mis amigos colombianos lo van a entender, no es flojedad, ¿sí? Sino que la levedad tiene que ver con esta capacidad de poder entender cómo integro aquello que tengo. O sea, la idea que nosotros trabajamos no es la de destruyamos el modelo que existe para construir un modelo que irrumpa, sino que simplemente vamos a ir construyendo un proceso de transformación en donde a partir de la levedad voy a poder encontrar espacios que dialoguen ese proceso de cambio, ¿sí? Es decir, situaciones y cosas que me permitan de alguna manera construir este camino de transformación sin que necesariamente sea un proceso de destrucción, ¿sí? ¿Me van siguiendo con esto que les voy comentando? Mientras voy viendo las cosas que me van contando, que me van preguntando. Otra de las características que tienen que tener esta construcción del sueño, pensando en un proceso de cambio, es esta idea de simplicidad. ¿Sí? Es la idea de simplicidad. ¿En qué sentido? En que nosotros tenemos la costumbre, yo siempre digo que yo soy, digamos, en mi formación de base soy licenciada en educación, especialista en administración. Permiso, ¿eh? Les pido disculpas. Y una de las cosas que quienes participamos del sistema educativo aprendemos rápidamente es cómo trabajar con la burocracia, ¿sí? Cómo trabajar con estructuras que son, de alguna manera, eh, implican un proceso de relación a través de un montón de cuestiones que terminan complejizando la relación. Y a mí me parece que la red, una de las cosas que trae con esta idea de él, digamos, el poder tener como una relación más llana, es justamente esta necesidad de hacer las cosas más simples. ¿M? Entonces, cuando nosotros pensamos en un proceso de cambio, no es que estamos pensando en armar una arquitectura súper difícil de cómo estructurar un sistema nuevo, sino que tratar de ir mirando las cosas desde un proceso más sencillo, ¿sí? Inclusive a veces yo digo que es mejor trabajar con la lógica de una mirada de sentido común, ¿sí? Y después hablamos de disponibilidad y de posibilidad. Y esto significa con entender que a veces los procesos tienen un tiempo y un momento. ¿M? Los que somos educadores muchas veces creemos que con nuestra experiencia, nuestra expertise podemos derrotar muros. Y a veces es necesario entender que los procesos tienen un tiempo y un momento. ¿Sí? Avanzo porque si no me voy a quedar sin tiempo. Entonces, la idea es ir desde el modelo vertical, desposeído en el sentido de que tanto el docente queda solo como el alumno queda a merced del docente, ¿sí? Y disperso, porque de alguna manera se trabaja como en soledad, tomando esta idea del castillo. La idea es poder trabajar en un modelo que tenga que ver con un sistema abierto, ¿sí? Que integre las diferencias, que tenga que ver con el aquí y ahora, de trabajar con lo que hay, porque yo por lo menos acá en la Argentina es bastante común el ejercicio en el entorno docente de la queja constante, y yo lo que digo es que cuanto más me quejo, más energía pierdo, y en ese sentido pierdo fortaleza para poder generar algo que sea valioso, ¿sí? Entonces, tiene que ser, por supuesto, un proceso que sea un cambio trascendente, ¿sí? Y acá es donde viene, digamos, de alguna manera, esta idea de los elementos del diseño andragógico que nosotros trabajamos. En la educación de adultos en general, replicamos los modelos de la educación de niños, ¿sí? En donde hay un docente que sabe y hay un montón de niños o niñas que tienen que aprender. Entonces, aparece como este lugar central del rol docente. Desde la perspectiva que nosotros trabajamos, en la educación de adultos esto debiera modificarse, porque todos los adultos tenemos un camino de recorrido, o sea, todos hemos hecho algo en nuestra vida previamente, tenga que ver con lo que estamos aprendiendo o no, pero en cualquier caso es una vida rica en experiencias, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos que reconocer y recuperar es esa experiencia. Entonces,
lo que nosotros consideramos que tiene que cambiar de la mirada tradicional de lo que es el modelo de educación tradicional es pensar, cuando yo trabajo con adultos, en qué tiempo van a, digamos, en qué tiempo van a estar los adultos estudiando aquello que yo imparto, ¿sí? Que fíjense que es una pregunta que rompe completamente la lógica tradicional, porque en general lo primero que pienso es qué contenido tengo que dar y a qué grupo de personas, ¿sí? En este caso, si bien podemos decir que esto sigue estando presente, también estas preguntas tienen que ser necesariamente respondidas para poder procesar y hacer un diseño acorde a lo que los adultos necesitan, ¿sí? Entonces, ¿qué tiempo tendrán los participantes? ¿Bajo qué régimen o modalidad lo puedo dar? Si puedo dar algo que sea presencial con apoyo virtual o virtual con algo presencial o enteramente virtual, ¿sí? ¿Qué recursos tienen esas personas? Y cuando hablamos de recursos, hay una variable que para mí empieza a ser fundamental, que tiene que ver con los recursos tecnológicos, o sea, cuentan o no con acceso a una conectividad como para poder trabajar algún tipo de instancia virtual, aunque no sea virtual el proceso, pero sí que puedan, por ejemplo, ir a investigar, ¿sí? Y hay algunas cuestiones que para mí son fundamentales, que tienen que ver con entender que los participantes de instancias educativas adultas tienen que de alguna manera lograr algún aprendizaje que dure en el tiempo, ¿sí? Es decir, que tengan algún proceso de saber valioso que le aporte a la vida de la persona que está llevando adelante este proceso de aprendizaje. Y que no solo sea el repetir contenidos, ¿sí? Entonces, la pregunta que yo particularmente creo que es fundamental es esto de cómo haré para realizar una revisión integral del proceso, porque a cambio de lo que es la mirada tradicional, en donde yo defino qué tema, lo enseño y después evalúo cómo se aprendió ese tema, acá aparece un cambio fundamental que tiene que ver con cómo incorporo la experiencia que va teniendo el adulto y cómo se relaciona la experiencia previa a lo que yo estoy proponiendo como proceso de aprendizaje. ¿Me van siguiendo con lo que estoy tratando de... Perdonen que puse el acelerador, pero si no me voy a quedar sin algo que es bastante importante, que es esto que vamos a ver ahora. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden entender esto que estoy diciendo? Buenísimo. Entonces, lo que nosotros trabajamos como propuesta técnica de aplicación es siempre cuando yo, esto estoy hablando de, vamos a poner el caso que yo tengo que dar un taller o que me asignan una materia o que tengo que procesar un encuentro en una organización para hacer algún proceso de cambio o algo por el estilo. O sea, esto es aplicable de la manera que está puesto a muchos entornos diferentes, ¿sí? Por un lado, escribir el documento preliminar, que básicamente para mí es como si fuera una especie de torbellino de ideas respecto de aquello que tengo que dar. Vamos a dar un ejemplo. Pónganle el caso que yo tengo que dar un taller sobre por ejemplo, ahora estoy preparando un taller sobre la relación entre el trabajo y el dinero, ¿sí? Entonces, en mi documento preliminar yo agarro y anoto todas las ideas que se me ocurren, trato de recordar todo lo que tengo de, no sé, bibliografía, contenidos, experiencias, qué me pasó a mí con ese tema, ¿no? Pero puntuado, ¿no? O sea, no es que lo desarrollo necesariamente, sino que puntúo, bueno, me acuerdo que yo fui a un taller que me hizo muy bien y recuerdo que hice un ejercicio que fue interesante, que fue tal ejercicio y recuerdo que leí el libro, no sé, pongamos el como que lee todo el mundo de padre rico, hijo, no es como es, hijo pobre, padre rico, no sé qué historia, pero lo que fuere, ¿sí? Lo voy incluyendo. Con todas esas ideas empiezo a procesar lo que se llama el diseño técnico. Que ahí sí pongo ahí es donde me hago las preguntas que dijimos antes, ¿sí? Estas que estaban acá. O sea, cuando empiezo con el diseño técnico es porque ya estoy respondiendo en qué tiempo van a tener o sea, en qué tiempo van a dar ese taller, qué modalidad puedo usar, si tiene que ser enteramente presencial, si puedo tener apoyo virtual. Entonces defino, ¿sí? Cuál es el grupo de personas al cual se lo voy a dar, defino cuál es el tema, cuáles son mis objetivos, y ahí armo, como parte de este diseño técnico, una guía de clase o guión, ¿sí? Que básicamente, hablando en criollo, sería no más allá de una planilla de Excel que tiene determinado un orden de temas, ¿sí? Define cuáles son cada uno de los temas, cuáles son las actividades que yo voy a hacer, otra columna destinada a qué recursos necesito para esas actividades, y una de observaciones, que va a tener que ver con después el punto 6, ¿sí? Una vez que tengo eso armado, ya sea que lo haga en formato presencial o en formato virtual, armo concretamente lo que sería digamos, a ver, lo que sería la carpeta del capacitador, si hablamos en términos de
formación de adultos, ¿sí? O sea, si es un curso presencial, armo todas las actividades que tengo que dar, si tengo que hacer una carpeta para el participante la hago, todo lo que implica armado. Si es un proyecto virtual, armo lo que sería el diseño propiamente dicho en la plataforma, ¿sí? Y después lo llevo a la práctica, es decir, lo dicto al taller que fuere, ¿sí? Y en la puesta en práctica voy tomando registros de si hubo actividades que no salieron, cómo me llevé con el tiempo, en qué lugares pude hacer cosas que me salieron bien, qué cosas no las pude hacer porque la gente a lo mejor no se prestó. Entonces, en esa columna de observaciones que yo les decía en el proceso de guión de clase que dejaba abierta, registro todo esto, ¿sí? Si pude hacer todas las actividades bien, si el tiempo me alcanzó, qué cosas, si tuve que modificar algo. Y a partir de ahí incluyo un proceso de evaluación, pero que no solo tiene que ver con el proceso de evaluación de mirar cuánto aprendieron las personas que hicieron, por ejemplo, ese taller, ¿sí? Sino que también el proceso de evaluación incluye la mirada sobre cómo fue mi experiencia en relación a ese proceso, ¿sí? Y entonces aparece esta idea de cuando termino el ciclo completo, hago una revisión final o memoria, que no es ni más ni menos que una hoja en donde puse el título de lo que di, cuáles fueron los puntos centrales y cuáles fueron aquellas cosas que tuve que modificar o que fueron errores y cómo los resolví, porque eso después me va a permitir construir a mí lo que sería si tengo que hacer otra instancia, ¿sí? Me permite de alguna manera recuperar la experiencia completa en una breve síntesis de una hoja, que es en general la que yo tomo después si tengo que volver a trabajar sobre este tema como parte del documento preliminar, ¿sí? Entonces, una de las cosas que a mí me parece interesante, ¿sí? Que por ahí lo dije medio al pasar, pero ¿por qué esta diferencia entre pedagogía y andragogía? La pedagogía es la educación de niños, ¿sí? Viene de paidos, ¿sí? La andragogía, que viene de andros, tiene que ver con la educación de los adultos. Y en este lugar hay una diferencia sustantiva, porque si yo lo que hago es un encuadre pedagógico, cuando, digamos, proceso instancias de formación para adultos, de alguna manera los estoy aniñando, ¿sí? Y lo más probable que suceda es que los adultos se comporten como niños, ¿no? Yo siempre observo las clases universitarias y aparece como este cuchicheo, esta cosa de inclusive acá se tiran tizas o papelitos, o se ponen a cargar al profesor, todas cosas que tienen más que ver con la experiencia de la primaria o la secundaria que con una instancia de adultos. Y sin embargo, digamos, todos nos ponemos en ese lugar porque tiene que ver con este encuadre. El encuadre andragógico, desde lo que yo les estoy planteando, justamente lo que cambia es, somos adultos en relación, ¿sí? Entonces, inclusive hasta en el proceso de cómo nos sentamos en un espacio educativo cambia, porque ya no es la fila de asientos uno tras de otro, sino que seguramente será una ronda o trabajo en talleres por mesas integradas de varios participantes, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que yo quería compartir. Me parece que se me quedó corto el tiempo, hay un montoncito de cosas más que me encantaría comentarles, pero bueno, como cierre, me parece que en esta idea que nosotros trabajamos, este nuevo perfil docente de educación de adultos tendría que ser un perfil abierto, con esta capacidad de poder dialogar con las diferencias, descentrado en el sentido de que yo tengo que de alguna manera resolver mi problema de ego y darme cuenta que en realidad la educación pasa necesariamente por la experiencia y no por lo que yo enseño y digo, ¿sí? Integrado en el sentido de que yo puedo tomar en cuenta muchos elementos más, además de lo que yo voy a dar como clase, ¿sí? Informado, es decir, conociendo previamente en qué lugar doy clases, cuál es el grupo, de qué manera. Fíjense que aún en esta videoconferencia yo empecé un tiempo antes preguntando desde dónde vienen y algunas cuestiones más. Ustedes me preguntaron cosas a mí, a esto me refiero con integrado e informado, ¿sí? Cooperativo, en el sentido de romper esa lógica de trabajo en aulas a puertas cerradas y empezar a trabajar en relación con los otros docentes o con gente que a lo mejor trabaja un tema similar al que yo doy. Tecnologizado, entendiendo la tecnología no solo como la tecnología informática, ¿sí? Sino también como los recursos que yo puedo utilizar para dar diferentes tipos de instancias educativas. De hecho, yo siempre digo, el pizarrón y la tiza es una tecnología educativa también, o sea, plantea un modelo tecnológico determinado, ¿sí? Y en cualquier caso, lo que yo siempre propongo como proceso de síntesis es que sea una persona que esté apasionada por lo que hace, ¿sí? Porque la realidad es que si uno no se apasiona por lo que hace,
lo más probable es que llegue un momento que se harte. Y acá es donde después caemos en modelos en donde se repite casi como si fuera algo vacío de contenido, en el sentido de vacío de corazón. ¿Sí? A mí me parece que una de las cosas que voy aprendiendo a lo largo de mi vida es que cuando yo le puedo poner al proceso que estoy llevando adelante mi cuerpo, mi corazón y mi alma, es muy probable que sea altamente satisfactoria la experiencia para todos los que estemos involucrados, ¿no? Y me parece que este es el desafío de este proceso de transformación que yo les vine a plantear hoy como idea de integración de este nuevo modelo, ¿sí? Tal cual como dice Ana Mariela, puertas abiertas y colaborativas. Así que bueno, creo que llegué justo. A ver, hay preguntas. Voy a ver las preguntas. Pero ¿qué hacemos para llegar al adulto que no sabe cómo hacerlo? Ya sea, como que no cuenta con los recursos o el tiempo, ¿cómo llegamos? Mira, me parece que lo primero que tenemos que saber es que el adulto llega cuando necesita o cuando considera que es algo que resuelve algún problema. Y en esto me parece que hay un tema que es interesante y es nosotros estamos acostumbrados a tener adultos, a tener procesos educativos basados no necesariamente en necesidades concretas. Y en este caso los adultos necesitan tener instancias educativas que resuelvan situaciones concretas, ¿sí? Entonces me parece que este es uno de los desafíos. Perdón. No sé si responde un poco a la pregunta, pero me parece que no tenemos por qué forzar situaciones. Si el adulto no se presta a un proceso educativo es porque lo que le está dando ese proceso educativo no resuelve, ¿sí? Y esto lo tenemos que entender también. Para el caso de los adolescentes que no son niños, pero tampoco adultos, podría implementarse este modelo andragógico. Da muy buen resultado. Cuando vos los ponés, cuando vos recuperás la experiencia que ellos traen previa y los ponés en un proceso de trabajo colaborativo en relación con el docente, en donde el docente se posiciona como facilitador y no como eje, en general da muy buen resultado. Y obviamente sí es sumamente aplicable en casos como los chicos que recién empiezan la universidad, ¿sí? Aquellos que tienen 17, 18, 19 años, ¿sí? Es clarísimo, o sea que, bueno, voy respondiendo pregunta por pregunta. Enfoque pedagógico debe propiciar aprendizajes autónomos y colaborativos al generar las competencias TIC, y yo creo que sí, de alguna manera debiera propiciar eso, ¿sí? No solo por una cuestión de competencias TIC, sino también de hacerme cargo como adulto. Me parece que este es uno de los cambios más importantes, ¿sí? ¿Podría mezclar ambos modelos educativos para un mejor aprendizaje de los contenidos vistos en la aula de clase? Y esto, la verdad, Wilson, sería súper largo que te lo conteste, porque en realidad, de hecho, se hace, porque fíjate que cuando yo te digo que hay que tener levedad para poder integrar los cambios, está claro que se hace, ¿sí? Esta integración. Pero cambia, a ver, son modelos absolutamente diferentes, con lo cual desde este lugar es difícil integrar, no de integrarlos, sino que es difícil mantenerlos en paralelo, ¿sí? ¿Este modelo es solo para adultos o también puede implementarlo con adolescentes? Ya lo contesté antes, dije que sí. A ver, ¿qué sigue? ¿De qué forma enfocan poner? Esto también ya lo contesté. A ver, voy viendo. ¿De qué forma las tecnologías pueden apoyar al adulto mayor con sus limitaciones físicas, mentales? Bueno, yo no sé si esto que me preguntan sobre de qué forma las tecnologías pueden apoyar al adulto mayor con sus limitaciones físicas, mentales, ¿sí? Las autoridades no toman en cuenta los de la tercera edad. Acá en Argentina hay un proyecto que se llama, que es del PAMI, que es el instituto que tiene todo lo que tiene que ver con las jubilaciones, que está tomando en cuenta esto, ¿sí? Y es interesante el cambio que está habiendo en esta relación. Yo creo que el adulto mayor, y te voy a poner un ejemplo muy cercano, yo me vine a vivir a Bariloche, mi mamá tiene 68 años y de repente aprendió a usar la tablet porque se comunica conmigo a través del Skype y por el WhatsApp, por un grupo de WhatsApp que tenemos en la familia. Entonces incorpora su vínculo y su relación a partir de esto, digamos, y es interesante el proceso de transformación, ¿sí? Quizás habría que romper prejuicios respecto de esto, ¿sí? Obviamente que necesitan un proceso de acompañamiento diferente el adulto mayor que el resto de los grupos, pero es sumamente interesante y hay varios proyectos que alumnos míos trabajan en relación a esto que dan cuenta de que sí se puede, ¿sí?
Quizás lo que digo a veces es, y en esta idea que yo traigo de la andragogía y hacerme cargo como adulto, no tengo por qué esperar a las autoridades. A veces en los proyectos que yo puedo propiciar, puedo incluir este proceso de cambio también, ¿sí? ¿Cómo aplicás el modelo ADIE para tu... y eso me agarraste, Carlos. Si me querés mandar un mail, porque lo voy a buscar, modelo ADIE. La verdad que no sé bien de qué me estás hablando, así que esta no te la puedo contestar, ¿sí? Me dejo... no, no sé si es posible, Carmen, que les deje mi mail por si quieren contestar, por si quieren contestarme alguna otra cosa, te pregunto. Ok, mi mail es Silvia, se los pongo acá por escrito, es silvia.cisay. Igual me pueden encontrar en cuanta red social se les ocurra. Me pueden preguntar también, pero por ahí me dejo como deber para el hogar esto del modelo ADIE que me estás comentando y por ahí si me escribís un mail lo intercambiamos, ¿sí? ¿Hasta qué nivel consideras que debemos aplicar técnicas andragógicas? Yo creo que a partir de los 18 años en adelante, o sea, 17, 18 años en adelante es un modelo que es absolutamente aplicable, ¿sí? Em, Pienso que vamos construyendo a medida que vamos integrando nuevos modelos, nuevas prácticas. ¿Cree usted que depende solo del educador o de organismos que planifican a nivel general? A ver, es una pregunta extremadamente amplia, ¿sí? Está claro que no puede depender solo del educador. Lo que sí digo es, haciéndome cargo de que yo tengo la posibilidad como educador de propiciar cambios, sí puedo trabajar desde el entorno que yo tengo, aún en el caso en que las autoridades no necesariamente me acompañen, ¿sí? Esto me parece que es un punto interesante empezar a pensar, ¿sí? Desde la mirada apreciativa que yo tengo, aparece esto. ¿Qué tan válida es que el docente modifique reglas, actividades y formas de evaluación una vez puesto en práctica? ¿Cómo afecta esto positivamente o negativamente? Y esto en realidad forma parte de la experiencia. Yo particularmente considero que es necesario hacer un proceso de revisión casi constante y decidir en el camino que a lo mejor se puede cambiar algo, ¿sí? Con lo cual es totalmente válido. ¿Qué podrías mencionar sobre diseño instruccional en tu experiencia pedagógica de tus cursos? Ya, pero ahí me agarrás otra vez, Carlos. Escribime un mail y lo intercambiamos. Te invito a que hagas la materia que doy para que lo puedas ver en detalle. Nosotros este tema en la materia que dictamos lo desarrollamos muy fuerte, ¿sí? Respecto de la relación con los directivos, que alguien puso ahí un comentario en el chat, me parece que el punto está en desde dónde uno lo construye, ¿sí? Obviamente que es un tema cuando uno trata de creer, de implementar un cambio y no puede, pero me parece interesante empezar a pensar cuál es la rendija que yo tengo para hacerlo, ¿no? Y ahí es donde vuelvo a lo que había dicho de esto de la levedad, entender cuál es el encuadre que yo tengo para poder hacerlo sin que rompa el marco en el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Meterme por el intersticio, como diría Henry Giroux, ¿sí? O sea, ¿cuál es el intersticio que yo tengo en el encuadre institucional para poder trabajar esto desde un cambio? A veces nos sorprendemos a nosotros mismos cuando podemos dar un vuelco en estas cuestiones. Encontré por ahí el término ciberdidaxia. ¡Ah, Dios! La verdad tendría que investigar, Jaime, a qué se dedica otra tarea para el hogar. Me lo dejo como, me lo apunto acá para charlar. Suena muy fuerte ciberdidaxia. Me parece que tiene que ver con la didáctica de lo cibernético, por lo menos algo así. Pero lo voy a buscar y cualquier cosa, si querés escribirme, encuentro algo, te respondo. ¿Sí? La verdad que no podría ahora responderte. Y esto que estoy haciendo también tiene que ver con el modelo andragógico, ¿sí? Existe un montón de personas que por ahí sí, tal cual. Que por ahí no se bancan como docentes que no saben todo. Y yo la realidad es que gracias a Dios no lo sé todo. Entonces lo puedo averiguar y después lo charlamos, ¿sí? ¿Qué estrategias se pueden implementar? Gracias, me van saludando ahí en el chat algunos, gracias a los que acompañaron. La verdad que les agradezco un montón. No dije nada sobre la posibilidad de participar de esta experiencia. Me parece espectacular que estemos relacionados de tan lejos y compartiendo tantas experiencias. Así que yo soy la agradecida para ustedes. Sigo con las preguntas. ¿Qué estrategias se pueden implementar para que los adultos adquieran un papel activo y responsable con su aprendizaje? Lo primero que tenés que hacer es cambiar la estructura física. Si vos pones bancos uno atrás del otro, los adultos se vuelven niños. Entonces, cambiar la disposición física, hacer una ronda, ponerlos en talleres sentados de a 4, de a 6 o mesas redondas,
y todo lo que tiene que ver con actividades participativas, ¿sí? Existen en la web millones de ese tipo de cosas que vas a poder encontrar, tipo más taller, antes que educación tradicional, ¿sí? Pero obviamente es una indagación que tenés que hacer de acuerdo al encuadre que vos tenés, porque una cosa que tal como dije antes es fundamental entender el contexto, ¿sí? ¿Podría tomar el diseño pedagógico como proceso para la retroalimentación de los contenidos? Definitivamente lo podrías hacer todo el tiempo. Por eso esta idea de poder hacer una especie de resumen final que me permita para construir otra cosa. ¿Es la andagogía un paradigma de la nueva práctica pedagógica? No, no puede ser. Noel, ¿escuchaste, Leandro? ¿Escuchaste todo lo que dije? Este chico llegó tarde. Me parece. Gracias a ustedes, la verdad, muy bueno el acompañamiento. Leandro, la verdad, sería bueno si, no sé si queda la grabación disponible, es que escuche la grabación. Ahí vas a encontrar la respuesta de lo que me estás preguntando, ¿sí? ¿Tiene algunos resultados vivenciales en alguna institución o asociación que agrupa adultos mayores? Tengo dos casos. Uno es una alumna que hace un curso de educación de fotografía para adultos, en donde los lleva a ella a investigar cómo es una cámara buscando en la web y tiene excelentes resultados. Y después tengo un caso de un proyecto en el cual yo trabajé, en donde los adultos tenían que juntar cuentos o cosas para contar en un jardín de infantes y se hizo a través de una especie como de entorno virtual que fue bastante interesante, ¿sí? O sea, pensá siempre en términos de cuál es el espacio de disponibilidad que tenés de recursos y desde ahí pensar qué podés incluir para los adultos mayores. Igual, si me escribís por ahí, tengo algunas otras ideas o experiencias que te puedo comentar. Bueno, buenísimo, me parece que contesté todas las preguntas. Carmen, muchísimas gracias por tu acompañamiento y estar ahí siempre. Me encantó el encuentro, la verdad, la experiencia buenísima. El año pasado no llegué a inscribirme por la agenda complicada de cosas, así que este año estoy muy contenta de haber estado aquí. Gracias a todos los que participaron, a los organizadores en particular que nos permiten encontrarnos en este espacio. Que tengan una excelente vida. Me parece que eso es lo más importante de todo, propiciarnos a cada uno de nosotros una buena vida. Muchísimas gracias. Espero que estemos en contacto también en las redes. Están invitados a que nos contactemos. Mm, Buenísimo. Gracias, gracias por lo de maestra. Ahí está, exactamente, pura vida, me encantó. Carlos, cuando quieras me escribís y trato de responder lo que me preguntaste, ¿sí? Buenísimo. Mientras vamos cerrando, gracias a ustedes. Lamento que el tiempo haya sido corto porque tenía algunas cosas más para compartir, pero ya habrá oportunidad. Me voy tomando mientras nota. Eso de dominio de las respuestas se llama experiencia, nada más y nada menos. Es lo único. Ay, bueno, muchas gracias. Entonces escuché el programa de radio. Allí estaré. Bueno, muy bien, Carmen, muchísimas gracias. Damos por cerrada la conferencia, ¿te parece? Hasta pronto, Silvia. Perdón. Pronto. Hasta pronto. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, podemos dar por cerrada el encuentro. Gracias a ustedes por haberme acompañado.
Sí, tengo entendido, Leandro, que queda grabada la conferencia. Lo que no sé, seguramente les va a llegar la información a través de la organización, cómo acceden a ella. De cualquier manera, si tenés alguna duda por la pregunta que me hiciste, podés escribirme, quedó grabado ahí mi mail, ¿sí? Es silvia.cisay@gmail.com, me podés escribir, porque me hiciste una pregunta como medio difícil de contestar rápidamente. Ok, gracias a ustedes. Carmen, ¿te parece que cerramos el espacio? ¿Me decís vos cómo hacemos? Muy bien. Buenas tardes entonces, que estén muy bien.